Antes que nada, muchas gracias, Oliver, por la invitación y por la presentación también. Y pues gracias a Carlos por este excelente participación y preámbulo que nos da, pues nos abre la puerta para decir que la economía social y las cooperativas tenemos mucho por hacer abriendo un parteaguas y generando una mirada pues diferente, que es así como titulamos nuestra exposición. ¿Por qué digo diferente? Porque normalmente estamos como acostumbrados ya en lo cotidiano a hablar de empresas, y cuando hablamos de empresas únicamente concebirlas como empresas de la economía privada. Pero en México resulta ser que nuestro orden jurídico se divide en tres: en lo público, en lo privado y en lo social. Y dentro de lo social, como parte de lo social, en el parteaguas que establece nuestro orden jurídico constitucional, nos dice que hay empresas sociales. Nos habla de empresas privadas y, por supuesto, nos habla de toda esta parte que le corresponde al sector público. Y bueno, pues para hablar de esta suerte de oportunidad que podríamos tener desde la sociedad civil, me parece que es indispensable hablar del papel que estaríamos jugando dentro de la economía social y solidaria. Desde que inició la pandemia, vivir esta crisis sanitaria que nos ha afectado en el mundo entero, y pues distintas circunstancias que nos han ido afectando en lo individual o en lo colectivo, como familia, como comunidad, como sociedad, en el trabajo, y a la que nos hemos tenido que adaptar, pues necesariamente nos debería de haber llevado o de estar conduciendo ya a buscar nuevas y diferentes formas de relacionarnos. No nada más en los entornos o en los núcleos más pequeños, porque como digo, este tema de crisis sanitaria pues nos ha afectado en todos lados. Sin embargo, pareciera que nos hemos estado pretendiendo cubrir con las mismas herramientas que nos hubiéramos cubierto de no existir esta crisis, sin buscar o sin pretender mirar que existen otras formas en las que también podemos ayudarnos, Oliver. Y pues, ¿cuáles son estas formas? Como bien dijiste, pues las cooperativas. Y dentro de las cooperativas tenemos distintas, digamos que, oportunidades de mirar las cosas. Me voy a permitir exponer una presentación, pero antes quiero comenzar compartiéndoles un extracto de la ley de economía, de la ley de cooperativas, de la Ley General de Sociedades Cooperativas. En la Ley General de Sociedades Cooperativas hablamos de categorías en las que se establecen las sociedades cooperativas. La Ley General de Sociedades Cooperativas nos habla de las ordinarias y las de participación estatal. En mi exposición les diré por qué, tratando de ajustarme al tiempo que tengo establecido. El Estado tiene la posibilidad o la potestad de dar en concesión o en administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas en los términos que señalen las leyes respectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, hay muchos rubros, muchos espacios en los que como sociedad civil nos podemos dar cuenta que pues podíamos estar participando antes de la pandemia, y con la pandemia se nos dificultó a las organizaciones de la sociedad civil seguir participando, porque conseguir los recursos para hacerlo se convertía en algo muy complicado. Y bueno, acá nos acompaña la CEMEFI, y bueno, estamos aquí varias personas que trabajamos desde la sociedad civil, y para quienes esto que estoy diciendo es una realidad, de pronto nuestras tareas se convertían en muy complicadas, no solamente porque no podíamos salir a la calle y porque la situación era difícil, sino también porque muchas de las personas de nuestras organizaciones que normalmente las hacían, de pronto fueron dejando de poder participar por distintas circunstancias. En el caso de mi organización, de la organización en la que yo formo parte y que fundé hace algunos años, pues perdimos grandes brazos de apoyo, de solidaridad, pero también de parte del equipo, incluso para el propio diplomado, para realizarlo, porque se murieron, se enfermaron de COVID primero y después porque perdieron la vida. Pero también nos dimos cuenta que aun y cuando nosotros nos consideramos una organización autosustentable, que siempre hacíamos nuestras cosas por nosotras mismas, y nos vivíamos o nos manteníamos de nuestros propios recursos o de las cuotas que lográbamos establecer para que se pudieran llevar a cabo las actividades que realizamos, también nos dimos cuenta que hacían y siguen haciendo falta mucho más espacios en los que podemos intervenir, y que el Estado sigue sin poder cubrir esos espacios, ¿no? Hablando del tema de las mujeres, por ejemplo, las distintas formas y mecanismos para prevenir las distintas violencias que sufrimos las mujeres, que si los vemos en estadísticas nos podemos dar cuenta
de que no solo no han bajado ni se han mantenido, sino que se han incrementado. Entonces, ¿qué se requeriría? Si nos estamos dando cuenta que el Estado no puede o no tiene la posibilidad de estar cubriendo con esas acciones. Ya no solamente mirarnos como organizaciones de la sociedad civil que podemos hacer este tipo de actividades y pensarlas en realizar porque como asociaciones civiles, sino también pensarnos en poderlas seguir realizando como sociedades cooperativas, en donde el Estado nos pudiera dar en concesión o en administración bienes o servicios que pudieran a nosotras como parte de la sociedad civil seguir caminando. Entonces, es por ello que digo que bueno, que quise comenzar con esta parte porque pareciera ser un poco disruptiva, ¿no? Porque es una manera de mirar. ¿Existen posibilidades? Sí. ¿Existen herramientas? Sí. Y además están en la ley. Entonces, bueno, como asociaciones civiles no se puede porque miren, es que esa parte le toca a la Secretaría de no sé qué. Ok, mírenos como sociedades cooperativas. Nos podemos transformar en sociedades cooperativas. ¿Por qué? Porque finalmente las sociedades cooperativas son empresas sociales, son empresas que pertenecen a este sector de la economía social y solidaria, en las que ya no pediremos digamos, una suerte de financiamiento para que nos permitan llevarlas a cabo, ya si está a fondo perdido, ¿no? Como sea, sino que lo que pediremos es, a ver, ustedes tienen esto, pero no pueden operarlo porque no tienen las herramientas, la experiencia, denos la oportunidad, denoslo en concesión, o bien que sea una empresa de participación estatal, una empresa social de participación estatal. Y les voy a decir algo, tampoco es algo que me esté saliendo así como que, ay, Alejandra, ¿cómo se te ocurre? Además de que esté en la ley, les puedo decir que tenemos sociedades anónimas que son del Estado. Y cuando yo he preguntado, oigan, ¿y por qué las constituyeron como sociedades anónimas y no como sociedades cooperativas? Me dicen, ay, no, es que era muy complicado hacer las sociedades cooperativas. Me parece que sería lo mismo que hacer las sociedades anónimas. No, Alejandra, es que como sociedades anónimas se van a convertir en parte eh, pues de la gente va a ser propietaria también, pues que no sería lo más favorable, porque cuando eres parte de algo es cuando más lo cuidas, cuando más lo procuras, o deberías, porque los fines, principios y prácticas de la economía social y solidaria son la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, eh, entre otras muchas, que por supuesto que dentro de los fines del Estado, pues debieran de estarse compartiendo, difundiendo, promoviendo y pues en general, digamos, fortaleciendo al propio Estado para que las pudiera llevar a la práctica. Y el cooperativismo además tampoco es algo nuevo, hablando de historia, se ha encontrado de presente en los distintos momentos de nuestra historia, cuando las personas hemos tenido que resolver algún momento de crisis para poder sobrevivir, para poder seguir existiendo, pues es cuando nos hemos tenido que organizar y de forma solidaria y colectiva sacar adelante nuestra propia vida. Y ahí podemos ver en las láminas que estoy exponiendo desde la época de los mamuts, esto ha estado presente. Entonces, hoy día que estamos pasando por una situación, no solamente la crisis sanitaria, sino en muchos otros aspectos, hablando del de las mujeres, estamos pasando por una situación crítica. En el caso de la universidad, el sábado pasado, yo doy clases los sábados, y el sábado pasado una alumna me escribió un mensaje y me dijo, maestra, me da mucha pena no llegar a clases, pero tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo porque yo tomo el transporte público y tengo que regresarme y me siento insegura. Esa situación también es de crisis. Y también tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil con vasta experiencia en la materia, que en estos momentos no queda más que alzar la voz y estar presentes, ya sea en marchas, en manifestaciones o en redes sociales, pero que tenemos mucha posibilidad de arrancar a través, en su caso, de políticas públicas, pero si no es el caso, pues a través de acciones que como sociedad civil hemos realizado también desde hace muchos años y que hoy día podrían bien permitirnos establecerlas como empresas, que nos permitieran realizarlas con una participación pues estatal, que nos permitieran llevar a cabo sus servicios de forma cotidiana. Y bueno, aquí estoy estableciendo las definiciones o compartiendo más bien las definiciones doctrinales, algunas porque hay muchas más de la economía social y solidaria. Eh, y si se dan cuenta, si bien es cierto que dentro de la economía social y solidaria no hablamos del tema de lucro, dentro de las cooperativas no hablamos de lucro, sí hablamos de la posibilidad de tener un excedente, de la posibilidad de que con las acciones que podamos realizar,
que puedan además ser acciones que ayuden a la sociedad, que sean solidarias, que se tomen decisiones de forma democrática, que se preocupen por las personas, que se preocupen por el entorno. También estamos hablando de una economía en donde las personas nos hacemos cargo de nosotras mismas, nos hacemos cargo de nuestros destinos, en donde compartimos un sistema económico cuyo funcionamiento va a asegurar la base material de una sociedad justa y equilibrada. Es una manera de pensar las cosas diferente. Es una forma, la economía social y solidaria, de ser disruptivos, porque de pronto se trata de no solamente pensar en ganar, ganar, aunque la verdad es que estaremos ganando, ganando, porque si nos preocupamos por las personas, habrá más personas que puedan tener esos bienes o servicios que se están produciendo. Cuando la sociedad de consumo se deja de preocupar por las personas, entonces las personas están muriendo. Así como a las mujeres nos están matando, así toda la sociedad está muriendo, poco a poco o de forma más acelerada. Pero entonces te quedarás como economía de mercado, solamente preocupada por ganar, ganar, sin personas que puedan consumir tus bienes o tus servicios. Entonces, cuando hablamos de la economía social y solidaria, estamos hablando de un proyecto de acción colectiva dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico alternativo. Por eso digo que seríamos disruptivos. Sin embargo, esto tampoco es algo que esté fuera del entorno, fuera de la realidad o que no se esté llevando a cabo en ninguna parte. Tenemos, así como la ASI, que es la Alianza de Cooperativas Internacional, tenemos distintas organizaciones o espacios en los que se habla de economía social y solidaria a nivel internacional y en los que se habla de cooperativas a nivel internacional y en los que se llegan a acuerdos entre distintas organizaciones para promover el cooperativismo y para promover la economía social y solidaria. Sin embargo, todavía nuestros estados siguen sin tomarlos como cosa seria. Cuando hablábamos, por ejemplo, cuando escuchábamos hablar del Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país, se convocó a distintos espacios, en distintos espacios y sobre todo en parlamentos abiertos, a personas que pudieran contribuir al enriquecimiento de este Plan Nacional de Desarrollo. Se convocó al sector privado, pero no se convocó al sector social. Y cuando fui a tocar la puerta para hablar en aquel momento desde el Consejo Superior del Cooperativismo, para que se nos invitara a todas las cooperativas o al sector de cooperativas representativo, pues, distintos espacios, nos dijeron que sí, pero no hubo tal convocatoria. Esto es complicado, sí, porque tenemos que construir y para construir tenemos que dialogar y para dialogar tenemos que ser escuchadas y escuchados todas y todos. Si de entrada no nos escuchan, no nos ven y lo que no se dice, pues no existe. Y pareciera que la sociedad civil, pues tampoco existe, ¿no? Porque no podemos ser vistos o ser vistas quienes estamos organizados dentro de la sociedad civil, ya sea como cooperativas, ya sea como asociaciones civiles, como enemigas o enemigos del Estado, en el Estado en el que nos encontremos. Tenemos que ser vistas como sociedad civil, como aliadas. ¿Por qué como aliadas? Porque quienes compartimos principios, valores y prácticas que promueven la solidaridad, la ayuda mutua, privilegiar a las personas por encima del capital, privilegiar el cuidado del entorno, deberían de ser las primeras escuchadas, las primeras en ser escuchadas en el momento en el que se generan políticas públicas, en el momento del diseño, en la planeación. Y por supuesto, ser un ente o ser los distintos entes que estemos acompañando la ejecución y la implementación o implantación de estas políticas públicas. Y bueno, pues las cooperativas somos asociaciones autónomas de personas que nos unimos voluntariamente para hacer frente a nuestras necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Cuando nos convertimos en de participación estatal porque el Estado nos dé alguna concesión o nos otorgue la posibilidad de realizar algún servicio público, pues imagínense, estaremos con un parámetro mucho más amplio. Y tendríamos que estar pensando en ser incluidas y pensar también que dentro de la economía social y solidaria se encuentran las comunidades, los sindicatos, las organizaciones conformadas fundamentalmente por personas trabajadoras, y cualquier otra forma de organización para la prestación de servicios socialmente necesarios, teníamos que estar pensando que si toda esta parte es de la economía social y solidaria, en cualquier reforma y en cualquier política pública que tenga contemplado el Estado, tendría que estar pensando en el sector social de la economía. Y de eso estoy hablando también del tema energético, porque tendríamos que estar siendo consideradas al momento de estarlo planteando en una reforma. Me parece que el diálogo puede llevar a consensos
Y en los consensos tenemos que estar presentes las cooperativas, y no solamente las cooperativas, toda la sociedad organizada, todo el sector social de la economía. Tendríamos que estar sentados y sentadas ahí, coadyuvando en la generación de acuerdos. No podemos estar o dar continuidad a una división y un encono en el que haya dos polos en una sociedad que lo que necesita es unión, en una sociedad como la mexicana que lo que necesita es solidaridad, y en una sociedad como la mexicana que ha demostrado en distintos momentos que sí podemos ser unidas y unidos, y que la división pues no solo no nos está conduciendo a un buen puerto, sino que nos está llevando a continuar por el camino que yo creo que nadie queremos. Así que pues ojalá y esta propuesta, mi querido Oliver, pueda ser escuchada y podamos reconocer que las sociedades cooperativas son una forma de organización social integradas por personas que compartimos intereses comunes, y que los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua pues nos pueden ayudar a todas las personas a satisfacer tanto nuestras necesidades individuales como colectivas, y que esto puede hacerse a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ojalá esto pueda ser visto así, y pues por eso la ponencia es una mirada al cooperativismo. Muchas gracias por su atención y espero haber respetado el tiempo, Oliver.